Bas, tengo 49 años y vivo en Bermeo, Vizcaya. Bueno, soy licenciado en periodismo, pero mientras estudiaba periodismo empecé a ir a un astillero donde se trabajaba en barcos y hice las dos cosas a la vez y poco a poco me quedé en el astillero y dejé el periodismo. Trabajo en el Museo Marítimo de Bilbao, Itsas Museum, desde hace 17 años. Y antes trabajé en un astillero en Bermeo, en el astillero Cortázar, que se dedicaba a la construcción de embarcaciones de hasta 17 metros de eslora, más o menos. ¿Cuántos empleados hay en el museo? En el museo creo que hay 8 empleados. 8 en total, ¿no? Y bueno, el siguiente está un poco orientado a empresas, pero habla de qué número de ventas hay, pero bueno, entiendo que aquí la idea es hacer un presupuesto, ver qué presupuesto Bueno, vamos a hablar de visitantes igual. Sí. El museo tiene unos 60.000 visitantes al año y es una fundación sin ánimo de lucro. ¿Sabes? Bueno, soy el responsable del taller de carpintería Ribera del museo. Es un proyecto relativamente nuevo. Estamos manteniendo una colección de embarcaciones, pero el principal reto que tenemos entre manos es la restauración de un pesquero del año 1958 y en eso estamos día y noche. ¿Tienes algún tipo de responsabilidad? ¿Estás al mando de este área o cuáles son tus...? Sí, llevo todo el área de vamos a decir, talleres de restauración de embarcaciones y más o menos viene a hacer la formación de los voluntarios y los alumnos en restauración y carpintería Ribera y llevar a cabo la restauración desde las compras a la planificación a la ejecución. Somos una empresa pequeña. Bueno, empecé a ir al astillero con 22 años y aprender el oficio, pues imagino que a lo largo del tiempo, no sabría decirte, es una cosa muy larga. ¿Y quién te lo enseñó? Mi suegro, Gonzalo Cortázar, que a la vez trabajaba en el astillero que fue de su padre, Eloy Cortázar. Familiar, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo me has comentado antes un poco? ¿No? Pues es un poco improvisado porque yo estudiaba y conocía a la que es mi mujer y había un velero que estaba en mal estado y empezamos a jugar con el velero más que a reconstruir o a restaurar nada. Y poco a poco pues seguimos con el velero y poco a poco echando una mano me gustó el tema, me gustó esto y me quedé en el astillero. Sin querer. Todos los años. Es un oficio que se aprende cada día, pero lo básico pues en 5 años así o no sé, pero bueno. Que no es poco. Es que no es... No hay un libro que se estudia. Claro. Según vas haciendo nuevos trabajos, vas aprendiendo de esos trabajos y depende de que esté contigo, te quiera explicar esos trabajos, aprendes. Y puedes estar en los 5 años viendo los trabajos y no haber aprendido nada más que a clavar o a barrer. O al revés. Que es muy propio de esos tiros. No, sigo viviendo en Bermeo, lo que pasa es que trabajo en otra ciudad, en Bilbao. ¿Y por qué te gusta trabajar aquí? ¿Qué es lo que te motiva? Pues yo trabajaba en el salario, que es necesario. Yo trabajaba en el astillero de Gonzalo Cortázar y no había un futuro profesional claro. Estaba en una crisis clara de construcción de embarcaciones de madera y ya también de reparaciones, porque no había apenas, se veía que iba decayendo. Y envié un proyecto al Museo Marítimo, que estaba recién creado, para poner en marcha unos talleres de carpintería Ribera. Y eso no falta, eso no puedo hacer y pues bueno, al museo le pareció bien y había varios proyectos en marcha y empezamos. Lo que pasa es que durante años la creación del museo ha tenido varias fases, varias etapas, mejores y peores, y hasta hace 4 años no se ha podido poner en marcha ese proyecto como de verdad queríamos ponerlo, dedicándonos a la carpintería. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 12 años hasta que tenemos claro que había que hacerlo. Mientras tanto había otras cosas, pues, pero tal y como está hoy el proyecto, no. Que ya está bastante desarrollado, ya se ve que los talleres están ya implantados,
parece que no hay marcha atrás. Ahí estamos trabajando en Manchustegui bastante bien y se ve el progreso de la marcación, los patronatos están contentos, todos contentos. Pues es difícil decir, porque no es una artesanía, hay que ser hábil con las manos, pero hay que ser hábil con las máquinas, yendo a la base, yo creo que lo que hay que entender es los planos, las plantillas y las construcciones nuevas. Luego hay que ser habilidoso en manejar cargas de gran volumen. O sea, no es una carpintería al uso. Lo principal, no sabría decirte, pero es difícil. Es un oficio muy variable y depende de qué tipo de marcación estás haciendo, es diferente. Habrá gente que sea más puntillosa, más detallista en trabajos más pequeños, pero luego hay trabajos en los que hay que dominar tablas de un espesor considerable, hay que cortar la madera, hay que saber mucho de muchas cosas. Y la curiosidad igual es lo más importante. La curiosidad y el interés por aprender, el seguir leyendo, seguir buscando. No, pero quizá por la edad, puede ser por el origen, porque ahora estamos trabajando con chavales que han venido de manera irregular. Su prioridad igual no es el aprender un oficio de manera romántica, sino buscar un oficio que les saque de pobre. Y yo creo que la aprender históricamente realmente también era eso, no hay que comer. Un oficio de pobres también, me parece. Pero todavía no he dado con una persona que realmente tenga, no sé si llamarle vocación, pero que le gusten los barcos. Es que te tiene que gustar un poquito los barcos, un poquito porque se hacen los barcos. Sí, la madera, el meter mano en la madera, el seguir. Es difícil. Joder, lo primero, un dominio del trabajo con la madera, lo primero. El saber los materiales, cómo se curvan, cómo se clavan, o sea, el material en sí. Y luego la visión, el saber interpretar planos, el saber ver las formas, la paciencia. En construcción de madera no lo veo. Nosotros hemos hecho hombre, en el tema de los trabajos previos y tal, pero no creo que. No conozco suficiente el 3D tampoco, como para decir que tiene las posibilidades. Pero, por ejemplo, para el tema del trabajo en poliéster, en materiales sintéticos, pues puede servir, pero no lo veo. Ahora mismo es la restauración del pesquero Nuevo Anchustegui, que es de 1958, que es el barco de madera más antiguo, de gran tamaño, más antiguo que se conserva en Euskadi, y que creemos que es una pieza que hay que conservar sí o sí, y que es patrimonio del país. Algo de tiempo, algo de dinero, y lo que falta en Bilbao, sobre todo, yo creo, y a nivel de Euskadi también, es una aceptación pública de que eso es patrimonio y que tiene que estar. Lo mismo que. Interés social, ¿no? Eso es un interés social. No se ve las embarcaciones de madera como algo necesario a conservar. Y la carpintería de reglas en embarcaciones de madera, pues no hacemos nada. Poco sentido. Eso es. ¿Cómo te mantienes actualizado? O sea, ¿lees cosas respecto de la carpintería? Sí, ¿Estás en contacto con...? Sí, constantemente. Y luego, pues, viendo los proyectos de otras, sobre todo instituciones, asociaciones o constructores también, pero siguiendo un poco todo. De todas maneras, en cuanto a construcción tradicional, es la construcción tradicional, pero bueno, siempre hay cosas que aprendes y leyendo. Alguna revista americana, inglesa, poca cosa de aquí, más bien nada. ¿Son revistas especializadas? Sí, pero muy dirigidas a las embarcaciones, a los yates, así, pues, Classic Boat y Wooden Boat. Pero bueno, siempre hay algo que interesa. Claro, si las tenemos ahora hay muchos libros en internet que se pueden descargar y hay cosas curiosas y poco a poco vas buscando. Hay proyectos en YouTube también, es una manera bastante entretenida de documentarse. Luego, lo que pasa es que relativizar lo que ves, si es carpintería real tradicional, si es un invento de alguien, hasta qué punto, ¿qué es carpintería real tradicional? Claro, supongo que eso lo sigues y ya tienes unos conocimientos previos. Pues, claro. Sí, pero si estás viendo, por ejemplo, a unos
tailandeses trabajando, pero no sé si eso es así, si es que han copiado a unos estadounidenses o es la carpintería tradicional de allí. Sí, quizás falta un poco, ¿no?, de información al respecto. Sí, en general, eso es. Y en general, la carpintería de ribera en Europa y en Estados Unidos es muy parecida. O sea, hay sistemas de construcción parecidos. Ya otras cosas desconoces también. ¿Participas en algún tipo de curso de formación o cómo te ves al respecto de...? ¿A formarme yo? ¿Como alumno, como profesor? Ojalá hubiera cursos para asistir también. Y como profesor ya hemos dado un curso interno para nuestros voluntarios. No vemos que haya una demanda en Vizcaya, por lo menos. Ahora tenemos 3, podemos llamar aprendices, que son alumnos de formación profesional de la rama de madera en general, pero están en prácticas aquí haciendo carpintería ribera. Pues de manera oral y con trabajo de manera tradicional. Estamos preparando un documento que recoja todo esto, pero ahora mismo como estamos trabajando en Antxustegi no tenemos tiempo para poder trabajar fuera de eso. Entonces, cuando tengamos mucho tiempo al barco y a documentarlo, pero la idea dentro de las publicaciones de nuestro proyecto es tener algo que reúna. Bueno, yo supongo que los jóvenes quizá podemos ayudarnos constantemente. Claro, y luego hemos conseguido mucha información a la hora de hacer la exposición, con el barco, con la investigación que se ha hecho del barco, con la familia, la carpintería ribera en Ondarroa, que es un pueblo de cerca también. Entonces tenemos mucha información, pero tenemos que darle forma pero sí, la idea es conseguir una especie de manual, no sabemos cómo puede ser. A este año no va a ser eso. Bueno, nosotros trabajamos ahora mismo con 3 personas y gente voluntaria, pero que viene de manera menos días a la semana y tal. Y asimilando un poco sería... ¿Cómo sabría decirte? Es que es muy difícil decir. Claro. Si dijeras un barco de tantos metros en tanto tiempo, te podría más o menos decir y tal. Si me puedes un ejemplo... Pues no sé, pues una embarcación de 12 metros la haríamos... No, de hecho está dentro de los proyectos del museo. Pero si nos pusiéramos las 8 horas del día con ello, yo creo que en 4 meses tendremos una embarcación de 14 metros. Así, con mi experiencia de Bermeo y tal, aproximadamente. Pues nosotros lo que queremos hacer es una embarcación, la réplica de una embarcación de vapor de 1903, pero estaríamos hablando de cualquier barco de madera de 14 metros. ¿Con qué objetivo de esta réplica? Pues el objeto principal, que ni siquiera es el barco, es el atraer voluntarios que quieran trabajar en el mar Antxustegi. Nuestra casa. Perpetuar, ¿no? Eso es. Poder conservarlo. Vemos que el grupo de que viene se acerca a voluntarios son los jubilados, gente que ya no trabaja y tiene tiempo libre y tiene salud y ganas. No vemos una demanda por parte de gente joven. Hay gente joven que se dedica a las embarcaciones tradicionales para navegarlas, las repara y tal, pero no nuestro interés por la carpintería ribera. ¿Son estos barcos específicos de esta región o son comunes? Sí, vamos a decir, sí. Sí, todo lo que te contaba, la evolución es propia de casi de todo el Cantábrico. Y además de la restauración de estos barcos, ¿qué más servicios que estáis dando? Hombre, como museo, pues el tema de las visitas, los cursos que hemos hecho. Somos un museo, ¿no? Bueno, comentabas también antes que tenéis un espacio también para la embarcación de los voluntarios, que también colaboran y también tienen ellos su... Bueno, sí, también. Pero es una cosa muy puntual, que hemos cedido un espacio a unos amigos del museo que necesitaban para restaurar la embarcación. Pero no es. Bueno, también para ayudaros un poco, ¿no? Y enseñarlo, Sí, ahora mismo estamos muy centrados en Antxustegi, pero la idea es que a largo plazo se convierta en un centro en Bilbao, que hay mucha población, de toda la gente que tiene interés en las localidades de madera y en la carpintería. Poco a poco se acerca la gente, pero es muy poco a poco. Pues la que tiene el barco a restaurar. Como es una restauración, estamos intentando ser lo más fieles posibles al barco original. ¿Y qué tipo de madera es? Porque ahora entiendo que es una embarcación de la zona que más o menos se podría extender. En esa época ya se introdujeron, el barco tiene maderas locales, pero también en esa época ya se introdujeron maderas tropicales, como este en concreto la ucola. ¿La? Ucola. Ucola. ¿De dónde es ese? De África,
Bueno, aquí a todo lo que venía de la importación le llaman madera de Guinea. Claro, todo era madera de Guinea, la típica expresión en castellano. Pero es un codo, una especie de tropical. No hay estos locales, almacenes. O sea, se compra aquí, Sí, ¿no? sí. El resto de la madera también es fácil. Luego la madera local la conseguimos con un convenio de donación con Basquedur. Basquedur, que es la asociación que agrupa a los productores de madera creo que es de Euskadi y Navarra. No sé si creo que incluye todo. O sea, que se produce en la zona y... Sí, el roble, por ejemplo, es el roble de productores navarros que viene a través de esta asociación. Pues tiene pino en la cubierta, roble y poca más. Y eucalipto en quilla y sobre quilla, pero que no ha sido necesario sustituirlo. El eucalipto, el conocimiento. Sí, originalmente, bueno, desde antiguo las quillas en el País Vasco se hacían con roble. Y los robles tienen un límite de longitud. A partir de, no sabría decirte qué años, pero después de la guerra civil se empieza a meter las quillas de eucalipto, que son muy largas y bueno, Vizcaya en eucaliptos. Sí, claro, para mí me bastante fácil. Y se usaba para quillas sobre quillas y palmejares y mágaras. Pues tenemos sopa de cinta, tenemos cepillo y el regreso, que es lo básico de un astillero. A partir de ahí, que use un ebanista, tal, una tupí y tal, no tiene una salida, o sea, sí está, se usa, pero no es las máquinas más empleadas. Luego mucha máquina, herramienta portátil. Como por ejemplo. Pues, taladros, sobre todo taladros, cepillos. No, yo creo que es muy común en toda Europa. En inglés llaman carver, que es construcción a tope, de forma a tope, sobre cuadernas. Nosotros ya hacemos crudas, que al final son de corte, cuadernas de roble cortadas, no son dobladas a vapor. Aquí era muy común también en las embarcaciones con cuadernas de vapor, pero en nuestro caso esta es una embarcación a tope con cuadernas crudas. Con una cubierta, muy sencillo, claro, pero muy grande. Sí, hemos construido a tingladillo, por ejemplo, con cuadernas cocidas. El uso de las cuadernas cocidas era muy habitual aquí, sobre todo en embarcaciones pequeñas. Y donde trabajaba yo con el astillero que se hacían embarcaciones hasta 15 metros, era lo normal, 14-15, luego se construía mucho en embarcaciones más pequeñas de 8 con cuadernas cocidas. No. Eso ha sido en Bermeo, construimos una embarcación a tingladillo y aquí lo que hemos hecho es, siguiendo un plano de un bote auxiliar de la Astillero Euskalduna, un bote auxiliar con la tingladillo. Pero no, es como... Aquí era común en la marina mercante, porque los botes de tingladillo, la madera cuando está al sol se seca y se abre, entonces se hace vías de agua. Como los barcos mercantes o cualquier barco grande necesitaba botes salvavidas o botes auxiliares, un bote a tope se hubiera abierto y en el momento que necesitas el bote de salvavidas te llevas al fondo. Entonces se usaba el tingladillo, que es muy fácil. Cuando esto se abre, pues, cuando está el tingladillo se abre, pero sigue habiendo una junta. Entiendo que es una forma más cara y más pesada, pero no... No, es diferente, pero no es ni más difícil ni más fácil. Y de ligereza es parecido. No, o sea, el mismo no tiene ventajas, vamos. En cuanto a eso, tiene ventajas, lo único entre la tranquilidad, la permanencia al sol. Pero no, es diferente. La construcción a tope exige una exactitud en los topes. El tingladillo exige una exactitud en la junta, en este sentido. Diferente, no es ni más fácil ni más difícil. Incluso yo creo que cuando lo hicimos, el último que nos resultó muy fácil. ¿No? Sí, o sea que es fácil, ¿no? Adaptarse a este tipo de construcción. Sí. Lo mismo, si controlas un poco los materiales, si sabes cómo hay que cortarlos, seguir las vetas, cómo coger las tablas, el coger la forma de las tablas, creo que en castellano es frasqueo. Supongo. En euskera es ereñe, una palabra que define la curva que necesita una tabla para ir al casco. Puedes sacar una tabla y no es una recta, es una curva. Si sabes sacar ereñe, el frasqueo, calcularlo y cortarlo bien, no... O sea, que es adaptar una pieza, según el proyecto que sea, pero cuando hay un plano hay donde agarrarse con más exactitud. A partir del plano pues puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo sería más o menos así, de forma muy ejemplificativa y sencilla el proceso de construcción de una embarcación de esta, como en pasos? Pues si tienes un plano,
obtener el plano. Para obtener el plano puedes seguir el sistema tradicional de los carpinteros, que es haciendo un medio modelo, extrayendo los puntos de las diferentes secciones si te interesan o las líneas de agua, porque vas obteniendo datos y tendrías un plano. Si tú o bien compras el plano o te lo suministra el que te encargue de la marcación, con ese plano que ya ha venido de diferentes formas, habría que hacer el trazado a escala 1:1, a escala natural. Cuando se trata de embarcación grande muchas veces no se hace y solo se hace el trazado de la caja de cuadernas y de la proa y la popa. Entonces ya tienes los datos suficientes para... Hay que planificar bien la construcción, qué materiales va a llevar, espesores acantilado de cuadernas. Es bueno tener unos croquis que te indiquen dónde van a ir todos los tornillos pasantes, toda la información que puedas para no molestarte en el trabajo, que no trabajes contra ti mismo. Y luego pues se pone la quilla, se pone la roda, el codaste, se colocan los armazones, se nivela todo bien, se apuntala bien y se van poniendo las bagras, los cintones, y luego ya puedes empezar a forrar el casco y a echar la cubierta casi a la vez. Y vas forrando y se acaba. ¿Y eso como cuánto más o menos? Según el tamaño de la embarcación, cuando son embarcaciones grandes estamos hablando de piezas muy pesadas y todo se ralentiza, pero una embarcación de 12 metros o de 14 metros en 4 meses se puede hacer. Teniendo gente adiestrada, claro. Luego hay una parte que eso que es que en el astillero donde trabajaba yo no se tenía en cuenta el trabajo de planos y trazados, eso era un trabajo extra que se hacía los fines de semana. Eso no se trabaja. Se entendía que entre semanas se trabajaba en el barco y toda esa parte era propia de los propietarios que no tenían que... esas horas no figuraban en el... No entendía cómo no era ese trabajo. Exactamente, eso todo era parte del... Lo mismo que todo el mantenimiento de las máquinas, todo eso se tenía en fin de semana. Todas afilado de sierras, limpiezas variadas. Sí, claro. Sí, pero claro. Entonces, pero el problema es que cuando metes todo eso en un presupuesto, el presupuesto aumenta y la competitividad baja. Y entonces un barco de poliéster que vale 1.000 y un barco de madera que vale 1.000, la gente prefiere un barco de poliéster que vale 1.000. Por el mantenimiento es más sencillo. El mantenimiento, las reparaciones son igual de... Bueno, también son menos costosas, pero el mantenimiento es mucho más. Y ahora sale barato y sencillo, vamos, no hay que saber de barcos. Eso es como un barco poliéster, es como un coche, te arrancas y lo aparcas y se... Pero un barco de madera hay que saber por dónde cruje, dónde hace agua, dónde no hace agua. Como, incluso la forma de limpiarle con los varas, un barco de poliéster le metes en la Karcher, aprietas todo lo que puedas y va mucho más rápido. El de madera hay que tener cuidado de no cargarte la madera. Tienes que quitar la suciedad, pero no cargarte nada, no cargarte las estopas, volver a revisar todo. Es mucho más dedicación y no estamos para dedicaciones. El de madera navega mejor. ¿Por qué? Se asienta mejor en el agua. No sé. Sí, es verdad. Incluso las traineras de regatas. La madera se asienta la madera en el agua, no sé. ¿Por qué será? Pero... Bueno, supongo también que estimula un poco más la economía. Es más personalizado, es tradicional. O sea, luego tienes valores, pero que no son valores económicos. Que trasciende un poco más, ¿no? Y eso es un tema... Ahora mismo es un tema muy cultural, romántico, patrimonial, de conservación de patrimonio. La gente que anda, no sé. Pues nosotros hacemos lo mismo que hacían los astilleros. Lo único que hemos incorporado es un producto fungicida y insecticida, que lo que hacemos es, cuando las piezas están preparadas, ya sean del forro, cuaderno, lo que sea, les aplicamos y las encerramos en una bolsa durante 3 días. Y ese producto lo que hace penetra en la madera y evita que aparezcan insectos o hongos. Si la hacen forte. Y después esa madera se pinta. Fix, o FX, profesional, tiene un nombre eso, es súper galáctico. Y luego a la madera le aplicamos pintura disuelta con disolvente para que penetre y luego una mano de pintura un poquito menos disuelta y luego ya cuando se adapta la pieza, aunque haya que lijarla, la lijamos y vamos a pintarla. O sea, la protección es tradicional de pintura,
queríamos haber optado por la opción del minio, de plomo de toda la vida, que es lo que se ha usado siempre. Porque el plomo a la vez evita los insectos y es veneno. Pero también es veneno para las personas, entonces no podemos utilizar. Claro, tipo de insectos. Eso es. Pues el más difícil no, Anchustegui. Y el preferido ahora también, porque ya llevamos unos años con él y la verdad es que somos por lo menos que nos apoyamos todos a Anchustegui, los chicos, nosotros. Y es difícil porque no es una construcción de cero. Partiendo de cero, todas las piezas son nuevas, todas las piezas se empalman bien, todas se clavan bien, todo es nuevo. Y en un barco de estas características, pues hay piezas en las que no puedes intervenir porque se ha decidido así por los criterios de conservación, pero a la vez tiene que permanecer la pieza y ser fuerte y sujetar a las de alrededor, porque un barco va todo unido. Y es difícil. Pero bueno. Pero la dificultad también añade un punto, ¿no? Sí, no, es un reto desde luego. Un reto. El museo cuenta con el patronato. Un patronato son la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el Puerto Autónomo de Bilbao, la Cámara de Comercio, Remolcadores Ibaizabal y Belge, que es una consignataria marítima. Pero y de ahí sale una parte del presupuesto. Y otra parte del presupuesto sale de un presupuesto especial de la Diputación de Vizcaya, específico para Anchustegui, que cubre la mayoría del gasto anual. Las subvenciones para el patrimonio marítimo del Gobierno vasco, que son nuevas del año pasado y pero que no cubren la restauración de embarcaciones, cubren la puesta en valor, entonces es un poco enrevesado. Estamos agradecidos a esas subvenciones, pero solemos hablar con ellos y dicen que hay que mejorarlas de una manera. Y luego pues, la Fundación Contra la Merendera, ¿no? También aporta una fundación de Bilbao. No hay. No hay demanda y casi no hay embarcaciones de madera. Ni empresas que las fabriquen. Hay un último astillero que construye las embarcaciones de madera en Bermeo, pero se han pasado al poliéster ya. Por necesidad futura de la demanda que hay. En los puertos apenas hay botes de madera. Botes me refiero a embarcaciones de 4 metros. Alguna embarcación de 7, pero pocas esloras mayores ahora de madera ya en Vizcaya. Que ya se conservan un poco por... Hay una embarcación por cariño, ¿no? Sí, te iba a comentar, hay una embarcación en Santurce, pero que la dedican a la procesión marítima de la Virgen, o sea, una embarcación específica para un hecho determinado. Y esta también se construyó hace unos 20 años, o 17 años o así, para eso. Pero no es una embarcación al uso. Pero no hay nadie que se dedique, no hace falta. Bueno, románticamente, pues hay mucha gente que le puede interesar. Pero igual el proyecto que tenemos nosotros entre manos no es el más cómodo para acercarse. Igual es más cómodo acercarse a un proyecto más pequeño, más accesible, en el que participas desde cero en la construcción de embarcación, que es entendible. El nuestro es un proyecto un poco... Todavía es un proyecto durillo para entrar. Y tampoco es el sitio ideal para aprender. Porque ahora estamos poniendo forro en el barco y vamos a estar poniendo forro en el barco 6 meses. En 6 meses, en 6 meses construyendo un bote, pones una quilla, una roda, metes forro, metes cuadernas, haces los acabados, has trazado, has visto planos, aquí no vas a tener esa oportunidad por ahora. Por eso es lo de meter el proyecto de la construcción para ir viendo de nuevo, de cero, con piezas nuevas, agradecidas, en cubierto. En Bilbao llueve mucho en invierno. Se paraliza un poco también, ¿no? Desmotiva un poco. Y luego en Bilbao tenemos un problema, no de nosotros, EREIN, o el Museo Marítimo, sino todos, es que hay una oferta cultural de la leche. ¿Bendito problema? Sí, pero hay una competencia por... Sí, hay una oferta increíble, pero un sábado a la mañana hay un montón de cosas para hacer. Y es imposible encontrar un hueco. Y luego también yo creo que hay una parte que sí hay gente que se acerca a aprender carpintería y creen que van a aprender enseguida. Y carpintería es bastante complicadillo aprender. No sé. Sí, que es una cosa que te da bastante tiempo. Y es muy variado, hay que saber muchas cosas. No estamos limitados por el
experiencia con la gente ha sido súper positiva. Que vengan agentes y que vengan voluntarios ha sido... Pues que desde haber pocos... Yo he conocido pocos astilleros profesionales. Hace 30 años, no son tantos, pero 27 años, había ciertos astilleros abiertos. Y había trabajo y había marquetes de madera. Y ahora casi todo lo que se hace por asociaciones, fundaciones o proyectos culturales. Es el principal cambio. Y claro, lo que hay que tener en cuenta es que esas asociaciones tengan en cuenta a la gente que sabía construir en los astilleros. Que no... Bueno, en parte también yo creo que es un poco seguir la tradición. No una tradición por tradición, sino una tradición constructiva. De saber lo que se hace, preguntando a esa gente mayor. No perder el conocimiento. Sí, porque que no hemos demorado, por ejemplo, por construir un dracar vikingo. A mí me gustan los dracars vikingos, pues construir un dracar. Eso no va unido a tu tradición constructiva. Estás perdiendo una información que cuando vas a preguntar a un señor del equipo, oye, los dracars vikingos, la cuaderna maestra lleva la varenga por delante o por detrás. Y te diga, ¿qué es un dracar vikingo? Tú háblame de... Yo te explico lo que quieras de embarcaciones de aquí, de lo que se ha hecho. Digo, ya se está encargando, de hecho. Pues yo creo, lo veo por ese camino más, que a través de la gente aficionada y eso pues poco a poco. Lo que pasa es que hace falta documentar mucho lo que se ha hecho para que esté la información, porque se puede incurrir en errores del trabajo aficionado. O sea, es una tontería, pero cuando se construye una embarcación, la quilla no tiene una curvatura. Pues la gente pone la quilla perfectamente recta. Y eso en Bermuda se llama quille. Hay una expresión para esa. La quilla tiene que tener una rufa. Porque luego al montarse pues hay unas tensiones que van a llevar eso a recto y tal. Y eso está establecido. Nadie respeta eso. Entonces, se desconoce porque se parte de un ámbito aficionado, que está bien, pero luego hay que completar el conocimiento. Y todo lo que está escrito en inglés o en francés. Y hay mucho escrito en castellano también, hay libros, de la Junta de Andalucía, alguno de Galicia, del País Vasco hay mucha información histórica, pero no hay información técnica, por ejemplo. Se ha investigado mucho, embarcaciones construidas en tal, pero ¿qué espesor tiene una quilla del año 95? No sabemos. Y esa información técnica no está, entonces está en la gente mayor, que también se están muriendo. Bueno, ahí un poco el objetivo, ¿no? Intentar grabar a esa gente y conservarlo de alguna forma para que todo el mundo pueda acceder. Entonces hay investigadores que llevan trabajo también hecho de antes, por ejemplo el que comentaba Juan Antonio Pérez, y bueno, pues sí, y a futuro es posible que de ese ámbito aficionado, de manera tímida, pueda ir saltando a otros ámbitos, a profesional. Igual no, es que competir con las embarcaciones de turistas es muy difícil, o de acero.